Muy buenos días, apreciados estudiantes. Bienvenidos a su clase de hoy de química. En nuestra clase de hoy hablaremos acerca de la presión en fluidos. Hace unas clases anteriores estuvimos viendo características generales de los fluidos, pero en esta clase hablaremos específicamente del tema de la presión. ¿Alguna vez, chicos, ustedes se han preguntado qué es lo que mantiene inflado un globo aerostático o un globo normal? Porque también nos hemos preguntado por qué cuando alguien se sumerge en una parte muy profunda de un río, siente como si el agua de cierta forma, podríamos decir en un término, eh, el agua lo espichara o el agua lo comprimiera o hiciera una presión sobre él. Bueno, pues esto pasa, estos dos fenómenos pasan, chicos, estos efectos son debidos a una propiedad de los fluidos que se denomina presión. Y debemos decir inicialmente que cuando un fluido está en un recipiente, este ejerce presión en todas las direcciones, así como estamos viendo en la gráfica donde dice gas expandido, ¿cierto? Ejerce esa presión en todas las direcciones sobre el recipiente y sobre lo que está dentro del fluido mismo también. Recordemos, chicos, que los fluidos ocupan de forma muy fácil el espacio en donde se encuentran y ocupan todo el espacio que les sea posible. Y los líquidos quedándose en el fondo de los recipientes y los gases, pues lo que hacen es esparcirse en todas las direcciones en las que pueden hacerlo. Los gases, chicos, al expandirse, llenan todos los rincones de un recipiente, como puede ser, por ejemplo, una habitación, si pudiéramos verlo así. Y gracias a esto, el aire puede presionar sobre las paredes de la habitación y sobre todos los objetos que se encuentren allí, aunque para nosotros no sea perceptible o aunque no lo sintamos. El aire que está a nuestro alrededor siempre está ejerciendo presión sobre nosotros y eso es algo que tal vez nunca nosotros habíamos analizado, pero que está y se da de forma natural. Por esta misma razón, el aire que se encuentra al interior de un globo puede mantenerlo inflado gracias a la presión que ejerce sobre la parte interna. Y esa es, gracias a esto, los globos pueden mantenerse inflados gracias a esa propiedad de expansión que tienen específicamente los gases. Muy bien. También es posible, chicos, que los fluidos puedan experimentar o que experimenten presión debido a factores externos, ¿sí? Por ejemplo, cuando nosotros empujamos el embolo de una jeringa, que es la parte de abajo de una jeringa, y ejercemos presión sobre el fluido que haya en su interior, en el líquido, que haya en el interior de la jeringa y hacemos que este a su vez ejerza o que ejerza esa presión sobre las paredes de la jeringa, por lo que dicho fluido sale a gran velocidad por el orificio de la aguja, ¿cierto? Entonces nosotros estamos haciendo una presión externa, una fuerza externa que hace que también ese fluido que esté a nivel interno de la jeringa, pues salga a gran velocidad por el orificio de la aguja, ¿cierto? Por otra parte, chicos, cuando un objeto, un ejemplo que veremos en este momento para hablar específicamente de la presión en los fluidos, es que cuando un objeto se encuentra al interior de un fluido y dependiendo qué tan profundo ese cuerpo o ese objeto se encuentre, pues va a experimentar mayor o menor presión, ¿sí? Un ejemplo de esto sería, vamos a imaginarnos, chicos, que alguien se sumergió en el río, que alguno de nosotros está sumergido en un río, ¿sí? Y mientras más profundo se sumerja o mientras más profundo esté, ¿qué va a pasar, chicos? Va a ser mayor la capa de líquido
que esté encima de él, ¿sí? Va a aumentar ese espacio superior que está encima de, como lo veríamos acá, del buceador, ¿cierto? Y eso va a hacer que experimente una mayor presión a medida que se sumerja más y más, va a experimentar mucha más presión debido al líquido que se encuentra encima de él. Por esta razón, chicos, es que los buzos profesionales deben hacer entrenamiento en su cuerpo, deben entrenar su cuerpo, sus pulmones, para poder resistir esas grandes presiones. Así como también podemos hablar que los submarinos deben ser construidos con materiales muy, muy resistentes para que puedan soportar esas altas presiones que ejerce el mar a grandes profundidades, ¿no? Y resaltarlo nuevamente, entre más se sumerja el submarino, pues la presión va a ser mucho mayor. Y por último, chicos, quiero mencionarles que la presión al interior de un fluido también depende de la densidad del mismo. Y recordemos que nosotros hablamos de densidad cuando hacemos referencia a esa relación entre masa y volumen. ¿Listo? Cuando un fluido es más denso, la cantidad de moléculas presentes en cierta cantidad de ese fluido es mayor. ¿Listo? A medida que aumente su densidad o entre ese fluido sea mucho más denso, esa cantidad de moléculas va a ser mayor. Entonces, esto hace, o por lo tanto, muchas más partículas harán contacto con las superficies sobre las que actúa el fluido, ejerciendo así mayor presión. Entonces, la densidad, chicos, es una propiedad que va directamente relacionada con la presión debido a ese número mayor de partículas que ejercen ese contacto sobre esas superficies, lo que directamente nos provocará que haya una mayor presión. Bien, chicos, muchísimas gracias por su atención. No olviden realizar la actividad de la plataforma.